¿Responderías una llamada de un número desconocido? Fernando casi lo ignoró, hasta que escuchó una voz infantil pidiendo ayuda. «Papá, mamá se desmayó. Tiene hambre. Por favor, ayúdanos». Esa frase fue el comienzo de un cambio que destruyó el mundo que conocía y reconstruyó a un hombre entero, ladrillo a ladrillo, no con riqueza, sino con amor. Lo que estás a punto de ver ahora no es solo una historia de paternidad. Es un llamado a todos aquellos que han cometido errores y aún están a tiempo de corregirlos. Así que quédate hasta el final, dale me gusta, comenta tu opinión sincera y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y no olvidéis suscribiros y activar la campanita. Vienen muchas historias fuertes. En la sala acristalada del piso 27, Fernando Santa Cruz hablaba con firmeza mientras señalaba gráficos y números en una pantalla de última generación. Los compañeros escucharon en silencio, como estudiantes ante un profesor inflexible. La habitación irradiaba poder, mármol, acero cepillado y el sonido amortiguado de zapatos italianos resonando en el suelo impecable. Allí nadie se atrevió a desafiarlo. Era una mañana normal de decisiones importantes hasta que su teléfono vibró. Número desconocido. Él lo ignoró. Vibró de nuevo, y otra vez. Finalmente, irritado, respondió. «¿Hola?», dijo sin apartar la mirada de la presentación, pero lo que escuchó a continuación hizo que el tiempo se detuviera. «Señor, papi, mi mami se cayó al suelo. Tiene hambre. No sé qué hacer». La voz era temblorosa, infantil, como si cada palabra saliera impulsada por el miedo. Fernando se quedó helado. Los compañeros notaron el cambio en su rostro. Nunca lo habían visto así, quieto, sin reaccionar. La sala, antes llena de tensión profesional, se convirtió en un campo de absoluto silencio. No dijo nada durante unos segundos. «Acabo de escuchar». El niño, sin saber si la llamada seguía activa, repitió más fuerte. «Papá, por favor, ¿tiene frío?» Fernando colgó sin decir palabra. No podía pensar. No se proporcionó el nombre del niño, pero la frase «papá» resonó como un disparo en sus oídos. Intentó racionalizarlo. Estafa, chantaje, broma. Pero algo en la voz de aquel muchacho lo impactó en un lugar que él mismo creía ya muerto. Con el celular aún en la mano, salió de la habitación dejando a todos confundidos. El asistente intentó comunicarse con él, pero no respondió. Fue directamente al garaje. El conductor se levantó para abrir la puerta, pero Fernando prefirió conducir. Durante el viaje, busqué en el historial de llamadas el número que llamó. Llamado de nuevo. Apartado postal. Llamó de nuevo. Nada. La dirección era desconocida, pero el barrio mencionado en la llamada, una favela en la zona norte, fue suficiente para encontrarlos. Ni siquiera recordaba el nombre de la mujer con la que había estado durante unos meses, hacía ya muchos años. Clara, tal vez. El nombre le sonaba familiar, perdido entre tantos rostros que decidió olvidar. Pero ese chico, si realmente era su hijo, necesitaba verlo con sus propios ojos. Al llegar a la región indicada, el contraste entre su vida y aquel paisaje era marcado. Calles llenas de baches, casas de ladrillo improvisadas, postes con cables cruzando el cielo como redes desorganizadas, niños descalzos jugando a la pelota entre coches viejos. Se detuvo frente a una pequeña casa con la puerta abierta. No es necesario preguntar. Dentro, un niño se arrodilló, intentando levantar del suelo a una mujer inconsciente. Era ella, Clara. Y el niño, de rodillas a su lado, lo miró directamente con ojos grandes, asustados y esperanzados. Fernando entró sin pedir permiso. Sintió un fuerte olor a humedad y a algo quemado que provenía de la cocina. El niño no dijo nada, simplemente apretó fuertemente la mano de su madre. Fernando se arrodilló lentamente, tocó el hombro de Clara, quien apenas reaccionó. Ella estaba pálida,
delgada, casi irreconocible. El niño dijo en voz baja: «No comió ayer ni hoy, dijo que yo debía comer el último pan». Fernando cerró los ojos por un momento. El niño no lloró, y eso dolió más que cualquier grito. Llevó a Clara en brazos hasta el coche. El niño, sin dudarlo, lo siguió. De camino al hospital, Fernando miró por el espejo retrovisor y vio al niño agarrado con fuerza al dobladillo de la camisa de su madre, como si eso pudiera impedir que desapareciera. En el hospital público, corrió con ella en brazos mientras el niño tropezaba detrás, jadeando. Los médicos la llevaron adentro. Fernando intentó preguntar sobre su estado, pero nadie tenía respuestas aún. Se sentó en el banco de la sala de espera. El niño se sentó a su lado, en silencio, y entonces, como si fuera lo más normal del mundo, apoyó la cabeza en el hombro de Fernando. Fernando no sabía cómo reaccionar. Su traje costaba más que el alquiler de todo el barrio, pero allí, con un niño cansado durmiendo a su lado, todo parecía absurdo. No se trató de una negociación ni de una fusión de empresas. Fue real, crudo, urgente. Quería preguntar el nombre del niño, pero no quería despertarlo. Quería saber si realmente era su hijo. Pero la sangre que corría allí no necesitaba confirmación. El niño era suyo. Eso fue un hecho. 2 horas después, un médico salió de la habitación y dijo que Clara estaba estable, pero desnutrida y deshidratada. Necesitaría ser hospitalizado. Cuando Fernando le dio las gracias, el médico pareció sorprendido. ¿Sois familia? Antes de que pudiera responder, el niño dijo: «Él es mi padre». La frase salió naturalmente, como si la hubiera sabido desde siempre. Fernando no respondió. Él simplemente asintió. El médico no hizo más preguntas. Él solo le recomendó que tuviera apoyo social. Estaba claro que la situación era más grave de lo que parecía. Mientras Clara descansaba, Fernando compró una comida para el niño. Se sentaron juntos en un banco de cemento afuera del hospital. El niño devoró el plato con calma, sin decir mucho. Fernando observó. Traté de comprender cómo podía ser tan fuerte. «¿Llevas mucho tiempo cuidando a tu madre?», él preguntó. El niño se encogió de hombros. «Desde que se enfermó, lo intento». No hubo resentimiento en la respuesta, sin costo alguno, solo un retrato de la realidad. Y en ese momento, Fernando comprendió que había perdido mucho más que años. Había perdido la oportunidad de conocer a ese chico increíble desde el principio. Fernando pasó la noche despierto, sentado en un incómodo sillón de hospital, con el niño acurrucado a su lado. El televisor de la sala de espera silbaba suavemente, mostrando repeticiones de algún programa. Pero no vio nada. Su mente daba vueltas en círculos, como si lo hubieran arrojado a una vida que nunca había imaginado. Por más que intentó racionalizarlo, no había excusa. Aunque ella no sabía del embarazo, el abandono fue suyo. El hambre de aquella mujer, la mirada madura de aquel niño, todo era, directa o indirectamente, consecuencia de él. La mañana siguiente, cuando Clara se despertó, tardó unos segundos en darse cuenta de dónde estaba. Cuando vio a su hijo durmiendo en el regazo de Fernando, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella no dijo nada. Ella simplemente giró la cara hacia un lado, avergonzada. Fernando se acercó con calma y por primera vez en años habló en voz baja. «No lo sabía. Si lo hubiera sabido, lo habría hecho de otra manera». Clara simplemente negó con la cabeza, demasiado débil para confrontar, pero en sus ojos había una mezcla de dolor, cansancio y alivio de que ya no estaban solos. De regreso al trabajo, Fernando se dio cuenta de que algo había cambiado. Los pasillos que antes estaban dominados por su presencia ahora parecían más pequeños. Los contratos sobre la mesa han perdido el peso que solían tener. Los informes no podían competir con el sonido de la voz del niño en su memoria. Por primera vez, Fernando no quería estar allí.
Le dije a la secretaria que estaría ausente por un período de tiempo indefinido. Los socios, en estado de shock, no se atrevieron a preguntar. Al fin y al cabo, él era el que mandaba. Y ahora nadie sabía qué decisión tomaría. En los días siguientes, Fernando permaneció al lado de Clara y del niño. Aprendió detalles que nunca pensó que le interesarían, que le gustaba dibujar aviones, que tenía miedo a los truenos, que llevaba una camisa agujereada que consideraba de buena suerte. El niño no preguntó nada sobre el pasado. No necesitó explicaciones. Simplemente lo acepté, como si hubiera estado preparada para tenerlo conmigo para siempre. Y dolió, porque Fernando sabía que no merecía tanta dulzura después de tanta ausencia. Cuando Clara fue dada de alta, Fernando insistió en que se quedaran en un lugar más digno, un hotel, inicialmente. Luego le propuso un apartamento cómodo. Clara se resistió. Orgullosa, no quería depender de la caridad. Pero el niño, al ver la nueva cama, saltó sobre ella como si fuera un parque de diversiones. «Puedes quedarte solo, hasta que te mejores», dijo Fernando, y ella, por cansancio y necesidad, aceptó. En aquel pequeño apartamento, sin excesivos lujos, los tres iniciaron una convivencia silenciosa, marcada por gestos sencillos. Desayuno juntos, silencios menos pesados, presencia. El escándalo inevitablemente estalló. Algún empleado del hospital filtró la información a la prensa. Un magnate esconde a su hijo en una favela y la madre pasa hambre. Los titulares se multiplicaron. Cámaras en la puerta del edificio, periodistas persiguiendo a Clara a la salida de la farmacia, especulaciones sobre la pensión y la herencia. Fernando, que siempre había controlado la narrativa de su propia vida, ahora era su prisionero. En la sede de la empresa, los accionistas exigieron explicaciones. Para muchos, esto empañó la imagen de la marca. «O resuelves esto o dejas la presidencia», dijeron tajantemente. Fernando no respondió inmediatamente. Por primera vez, no se sintió amenazado por perder el poder. El verdadero riesgo ahora era perder al niño que dormía plácidamente junto a su madre en el sofá. Semanas antes había empezado a plantearse algo impensable: alejarse del negocio. Dale tiempo a lo que importa. Pero ya era demasiado tarde para complacer a todos. Los periódicos explotaron la historia con sensacionalismo. Y el muchacho, aún sin comprender el alcance de la confusión, notaba las miradas en las calles. Una noche preguntó: «¿Estamos haciendo algo mal, papá?». Y esa pregunta dolió más que cualquier titular. Fernando se arrodilló ante él y le sujetó firmemente los hombros. «No. No hiciste nada malo, ni tú ni tu madre. Fue culpa mía, por no haber llegado antes». El niño simplemente asintió. No dije nada, pero por primera vez lo llamó papá, con naturalidad, sin miedo, sin dudas. Eso fue suficiente. No importaba lo que dijera el mundo. Fernando supo en ese momento que todo lo que había construido hasta entonces estaba vacío si no podía ser digno de ese título. Padre. En los días siguientes, Fernando concedió entrevistas, escribió una carta abierta y dimitió como consejero delegado. Dijo que necesitaba reorganizar sus prioridades y que el mayor negocio en el que estaba dispuesto a invertir en este momento era su familia. Muchos lo llamaron loco, otros como oportunistas, pero a él no le importó. Las acciones de la compañía cayeron temporalmente, pero nuevos inversores vieron valor en esa humanidad emergente. Y aunque no lo vieran, Fernando ya había hecho su elección. En la última escena de aquella turbulenta fase, Fernando estaba sentado en el suelo de la sala con el niño a su lado, armando un rompecabezas. Clara, en la cocina, se rió de algo que escuchó en la radio. Era una imagen sencilla, sin lujos, sin contratos, sin cifras. Simplemente la vida tal como él nunca supo que quería vivirla.
El niño señaló una pieza que faltaba y dijo, «Aquí está, papá». Y allí, entre las piezas encajando y los silencios acogedores, Fernando comprendió que el verdadero éxito no estaba en los edificios que había construido, sino en la casa que ahora empezaba a reconstruir. Al día siguiente, Fernando se despertó antes del amanecer. Preparó el café con las manos torpes de quien nunca había tenido que hacer eso en su vida. Clara todavía dormía y el niño soñaba, abrazado a una almohada colorida. Mientras el olor a café llenaba el pequeño apartamento, se encontró mirando por la ventana, observando los primeros rayos del sol tocar los edificios distantes. Por primera vez, no sentí ninguna prisa. No había necesidad de correr detrás de nada. Se sentía completo solo estando allí, en ese silencio ligero y lleno de significado. La adaptación a la nueva vida no fue inmediata. A Fernando le resultaba difícil afrontar la sencilla vida cotidiana. No sabía cuánto costaba un litro de leche, ni entendía cómo funcionaba el sistema de escuelas públicas donde estudiaba el niño. Intentó ayudar con la tarea, pero se equivocó en problemas matemáticos sencillos. Aún así, el niño se rió y dijo, «Está mejorando, papá». Y esa frase le bastó para seguir intentándolo. La transformación no surgió de la perfección, sino de un intento sincero de estar presente. La escuela, de hecho, se convirtió en un nuevo desafío. El niño se encontraba rezagado en lo contenido, debido a las muchas ausencias que acumulaba mientras cuidaba a su madre. Los profesores fueron comprensivos pero honestos. Necesitaba tutoría. Fernando contrató una profesora particular, una chica joven y amable que venía a la casa 3 veces por semana. Se sentó cerca, escuchando discretamente. Era como si quisiera aprender todo lo que se había perdido, las lecciones, los rasgos, las historias no contadas. Cada día se veía más como un padre que como un hombre de negocios. Con el tiempo, Clara también comenzó a florecer, ganó peso y recuperó el brillo en sus ojos. No dependía de Fernando, pero aceptaba su ayuda sin resentimiento. Comenzaron a compartir tareas, decisiones y silencios. Ninguno de los dos habló del pasado. No había necesidad. El presente era demasiado urgente. Una tarde, mientras doblaba ropa limpia, Clara dijo, «Nunca te imaginé así». Fernando sonrió, sin arrogancia. «Yo tampoco». Y ese breve diálogo, casi susurrado, era más íntimo que cualquier declaración. A pesar de los avances, las sentencias seguían llegando desde fuera. En las redes sociales muchos dijeron que Fernando estaba tratando de limpiar su imagen. Otros acusaron a Clara de oportunismo. Ninguno de ellos sabía lo sencilla que era la vida que llevaban. Nadie vio las noches en que el niño tenía fiebre y Fernando lo mecía para dormirlo, o domingos de panqueques quemados y dibujos animados. El mundo quería un espectáculo. Ellos solo querían la paz, y estaban aprendiendo a proteger sus casas del ruido exterior. Una tarde, mientras ayudaba al niño con una maqueta de la escuela, Fernando encontró una caja de zapatos debajo de la cama. Dentro había dibujos antiguos, notas de niños y una carta escrita con letras torcidas. «Ah, mi padre, si alguna vez lo encuentro». Él leyó en silencio. La carta decía que el niño soñaba con un padre que lo llevara al parque, que le dijera «estoy orgulloso», y que estuviera allí para él cuando estuviera enfermo. Fernando lloró suavemente, como si comprendiera demasiado tarde la profundidad del vacío que había causado. La semana siguiente llevó al niño al parque, compraron algodón de azúcar, corrieron entre los juguetes, se tomaron fotos con un celular viejo y se rieron como dos niños. Clara los observaba desde lejos, sentada en un banco, con lágrimas en los ojos. No por tristeza, sino por ver a su hijo sonreír libremente. Era un escenario común para muchos, pero sin precedentes para ellos. Y en esa sencillez estaba la redención.
Cada risa del niño era un pedazo del alma de Fernando que se volvía a coser. El niño empezó a llamar a Fernando papá con más frecuencia. A veces gritaba desde su habitación, «Papá, mira esto». Otras veces, en momentos delicados, susurraba, «Papá, tengo miedo». Fernando siempre respondía. Él nunca dejó de mirar, escuchar, acoger. Incluso en las primeras horas de la mañana, cuando el cansancio lo vencía, se levantaba al más mínimo llamado. Sabía que durante muchos años el niño había aprendido a no llamar a nadie. Ahora lo único que podía hacer era responder cada vez. Los cambios también llegaron a la apariencia de Fernando. Dejó atrás los trajes caros y comenzó a usar jeans y camiseta. El cabello, que antes siempre estaba alisado con gel, ahora caía sin pretensiones sobre la frente. En el supermercado empujó el carrito mientras escuchaba las sugerencias de su hijo. Aprendió a gustar el arroz con huevos, a respetar el silencio de las tardes y a saborear un café recién hecho. Redescubrió el valor de las pequeñas cosas que el dinero nunca podría comprar. Una tarde lluviosa, el niño preguntó, ¿te vas a ir algún día? Fernando sintió una opresión en el pecho. La pregunta no surgió de ningún miedo. Era miedo de perder de nuevo. Se inclinó, lo miró a los ojos y respondió con firmeza. Estuve fuera muchos años. Ahora haré lo que sea necesario para no volver a irme nunca más. El niño lo abrazó fuerte, como si quisiera pegar ese momento a su piel. Y allí, en medio de la casa sencilla y del sonido de la lluvia golpeando el techo, Fernando comprendió. Ya no era un hombre tratando de compensar el pasado. Finalmente fue un verdadero padre. Con el tiempo, Fernando comenzó a recibir invitaciones para entrevistas, conferencias y hasta homenajes por su cambio de vida. Pero él rechazó casi todos ellos. No quería que su transformación se convirtiera en un espectáculo. Eso no era marketing, era redención íntima. Solo aceptó participar en una reunión en la escuela de su hijo, donde los padres discutieron mejoras a la infraestructura. Se sentó junto a madres exhaustas y padres de clase trabajadora, todos unidos por un objetivo común, brindar algo mejor a sus hijos. Por primera vez, Fernando se sintió como en casa en esa clase de mesa. Para el 8º cumpleaños del niño, organizaron una fiesta sencilla en el patio del edificio. Globos colgados con cinta adhesiva, pastel de zanahoria con glaseado agrietado y vasos de plástico de colores. Ninguno de sus compañeros de escuela sabía que su padre, ahora alegre y sonriente, había sido en el pasado un magnate. A nadie le importó. El niño corría de un lado a otro, sudando, riendo, mostrando los regalos envueltos en papel reciclado. En medio de la feliz confusión, Fernando lo observó en silencio. Su alegría fue el mayor logro que jamás tuvo. Clara también era diferente, más ligero, más vivo. Había vuelto a coser y poco a poco pudo vender algunas piezas. Rechazó cualquier oferta de trabajo en nombre de Fernando. Quería hacerlo por mí mismo, como siempre intenté hacerlo. Y él respetaba eso. Los dos hablaron más, rieron más. No había planes de reconciliación romántica, solo una coexistencia pacífica y madura, construida sobre el respeto y la presencia en el ahora. No eran una pareja, eran un equipo, y funcionaron muy bien de esa manera. Un día, Clara encontró a Fernando sentado en la sala, mirando fotos antiguas que el niño había dibujado con crayones. Cada imagen los mostraba a los tres juntos, en el parque, en la cocina, en la acera. Ninguna de las escenas era real del pasado. Eran proyecciones de lo que el niño quería antes de tenerlo cerca. Clara se sentó a su lado. No dijeron nada durante unos minutos. Entonces murmuró, «Lo estás haciendo». «Bien». Fernando respiró hondo y respondió, «Aún no es suficiente, pero lo estoy intentando». Y Clara asintió. Sabía que realmente lo era. Aun cuando todo iba saliendo bien, Fernando a veces sentía temor por el futuro. ¿Qué pasa si no te das cuenta?
¿Qué pasa si vuelvo a cometer un error? ¿Qué pasaría si un día el niño se diera cuenta de que había fracasado demasiado al principio? Pero estos pensamientos fueron silenciados por el presente. Cada vez que el niño sonreía al verlo volver de la panadería, cada vez que le decía gracias por un simple gesto, Fernando sentía que poco a poco lo perdonaban. No a través de palabras, sino a través de la convivencia, por constancia. Una tarde, sentado en la acera, el niño preguntó: «Papá, ¿por qué tardaste tanto en encontrarnos?». La pregunta no surgió con enojo, fue solo curiosidad infantil, sin malicia. Fernando tragó saliva con dificultad. No sabía mentir, pero tampoco quería lastimar a nadie. Solo dijo: «Porque fui estúpido. No vi lo importante, pero ahora lo veo y nunca volveré a cerrar los ojos». El niño sonrió como si eso fuera suficiente, y así fue, porque el juicio no se celebró allí, solo el presente. Los días iban ganando ritmo, café con pan recién hecho, mochila preparada en la puerta, risas en el ascensor. La vida sencilla ahora era rutina. Fernando todavía no tenía planes concretos para su futuro profesional. Pensé en crear algo nuevo, algo que ayudara a personas como Clara, madres olvidadas por el sistema, por la vida. Pero no quería apresurarse. Por primera vez no sentí la urgencia de vencer a nadie. Solo quería estar allí, por él, por su hijo, por lo que quedó de una historia que renació del dolor. Un domingo, durante el almuerzo, el niño derramó jugo sobre el mantel. Se encogió esperando una reprimenda, pero Fernando simplemente se rió y lo limpió. «Sucede, lo arreglamos». El niño se relajó y rió también. Fue un gesto tonto, pero lo decía todo. En la casa donde una vez vivió el miedo, ahora hubo comprensión. Clara observó en silencio. Sabía que ningún logro era más valioso que esa paz. En la escuela, el niño hizo un dibujo para una actividad. «Mi héroe». La maestra le mostró el papel a Clara al final de la clase. Era Fernando, con una etiqueta que decía padre, sosteniendo un paraguas sobre él y Clara. El niño se dibujó abajo sonriendo, con un globo que decía: «Ahora lo tenemos todo». Clara se llevó el dibujo a casa emocionada. Se lo mostró a Fernando, quien no pudo contener las lágrimas. Guardó el papel doblado dentro de su billetera. Era el trofeo que nunca supe que quería. Esa noche, Fernando permaneció despierto mirando al techo, con el dibujo al lado de su cama. Pensó en todo lo que había vivido. El lujo, los premios, las fiestas llenas de gente vacía. Nada comparado con lo que tenía ahora. Un verdadero hogar. No es un edificio, no es un imperio, pero una casa llena de cariño. Aquel chico, con sus preguntas sencillas y sus abrazos espontáneos, le había mostrado el camino de regreso. No al pasado, sino a lo que siempre debió haber sido. Con el paso de los meses, Fernando fue reconocido en las calles, pero no por los mismos motivos que antes. Ahora, él era el padre del niño en el hospital, el hombre que dejó todo para cuidar a su hijo. Algunos lo felicitaron, otros lo criticaron. Pero lo que más le sorprendió fue la cantidad de personas que se acercaron para contar historias similares. Padres ausentes, niños olvidados, madres agotadas. Él los escuchó a todos pacientemente, no porque quisiera justificarse, sino porque entendía que a veces escuchar era todo lo que alguien necesitaba. En la escuela, el rendimiento del niño mejoró visiblemente. Los profesores notaron más concentración, más confianza. Uno de ellos comentó: «Parece más ligero». Fernando sonrió al escuchar esto. Sabía que no era solo el esfuerzo académico, era la seguridad de saber que cuando saliera de la escuela habría alguien esperándolo afuera, alguien que lo llamara por su nombre y lo llevara de la mano hasta casa. Fue este tipo de presencia la que construyó cimientos invisibles pero profundos. Clara comenzó a dar clases de costura a otras mujeres de la comunidad.
Organizó un pequeño taller con máquinas donadas y telas sencillas. Fernando ayudó con la estructura, pero la dejó manejar todo a su manera. Fue hermoso ver cómo floreció mientras enseñaba. Las mujeres la escuchaban atentamente, reían e intercambiaban confidencias. Y el niño, al ver a su madre sonreír, se sintió más tranquilo. La vida finalmente estaba volviendo a la normalidad. No se trata de la falta, sino de la construcción de nuevos significados. Fernando, a su vez, fundó una pequeña asociación sin fines de lucro para apoyar a madres solteras y niños en situaciones vulnerables. Comenzó con un proyecto piloto en el mismo barrio donde vivía Clara. No usó su nombre en las campañas. Quería que la iniciativa hablara por sí sola. Compró libros, útiles escolares y contrató psicólogos. Le dije al equipo, no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el mundo de alguien. Ahí era donde ahora se estaba realizando. En cada pequeño cambio, en cada vida tocada. En casa, la rutina era dulce y sencilla. El niño leyó en voz alta mientras Clara preparaba la cena. Fernando lavó los platos. Algo que antes habría considerado indigno, ahora fue placentero. Un día, el niño pidió dormir con ellos debido a una pesadilla. Fernando se hizo espacio en la cama, abrazó al pequeño y le dijo, «Aquí está seguro, siempre lo estará». El niño se quedó dormido en cuestión de segundos, y él permaneció allí despierto y sintiéndose alegre. Ya no necesitaba aplausos. Solo quería mantener esa paz. Un día, al visitar la antigua oficina para resolver asuntos burocráticos, Fernando se dio cuenta de lo lejano que parecía todo. Los costosos cuadros de paisajes, la recepción silenciosa, las reuniones multitudinarias con vínculos estrechos. Un compañero intentó convencerlo de que volviera. Con su imagen restaurada, pudimos volver a poner en alto el nombre de la empresa. Pero Fernando se negó tranquilamente. Mi lugar es otro ahora. Y se fue sin mirar atrás. La vida que había dejado allí ya no le pertenecía. Algunos ex colegas lo llamaron el ex magnate, convertido en un verdadero padre. Otros se rieron a sus espaldas, pero nada de eso le afectaba más. El orgullo que alguna vez tuvo, basado en el estatus, había sido reemplazado por algo más sólido, la certeza de que finalmente estaba viviendo. Por algo que tenía sentido. No fueron los números los que lo guiaron ahora, sino el amor incondicional de un chico que, aún sin saberlo, lo rescató de un abismo interno mucho más profundo que cualquier caída financiera. Fernando comenzó a escribir cartas a su hijo. No los regalé, los guardé todos en una caja de madera con fecha y título, cuando lloraba sola y yo no estaba allí, cuando escuché tu voz por primera vez, cuando me llamó papá sin dudarlo. Dijo que un día los entregaría todos, cuando el niño tuviera edad suficiente para comprender lo vivido, lo perdido y, sobre todo, lo recuperado. Esas cartas eran su manera de mantenerse honesto consigo mismo. En un fin de semana normal, Clara propuso un viaje corto. Alquilaron una cabaña sencilla cerca de un río. Pasaron 2 días sin señal de celular, sin reloj, sin citas. El niño estaba pescando con una caña improvisada. Fernando leía en silencio y Clara descansaba en una hamaca. Por la noche encendían un fuego y asaban pan en un asador. El niño dijo que ese fue el mejor día de su vida. Fernando asintió en silencio. Tenía todo allí y era suficiente. En el camino de regreso, el niño se quedó dormido en el asiento trasero. Clara miró la carretera y comentó, «Realmente has cambiado, Fernando». Él sonrió levemente. «La verdad es que nunca estuve completo antes. Solo ahora me doy cuenta». Ella no respondió. Él simplemente extendió la mano y sostuvo su mano por unos segundos. No hicieron falta más palabras. Allí, en aquel viejo coche, con un niño durmiendo al fondo y los 2 adultos compartiendo el silencio, había más verdad
de la que cualquier discurso podría expresar. Los meses siguientes transcurrieron sin problemas. Fernando ya sabía preparar la merienda escolar, doblar la ropa pequeña y entender el estado de ánimo del niño solo por la forma en que golpeaba el suelo con los pies. Eran detalles que nunca imaginó que consideraría importantes, pero ahora eran su mundo. Ya no necesitaba agendas ocupadas, ni reuniones con personas importantes. Me bastaba ver a ese niño dormir plácidamente todas las noches, y sabiendo que, aunque llegó tarde, se había convertido en el padre que su hijo merecía. Una mañana lluviosa, mientras Clara preparaba café y el niño se vestía para ir a la escuela, Fernando miró a su alrededor y se dio cuenta cómo aquel pequeño apartamento ya era su hogar. Había huellas dactilares en la pared, juguetes apilados en un rincón y una lista de compras pegada con un imán al refrigerador. Todo parecía desordenado, pero era un desorden vivo, lleno de significado. Fue allí, entre migas de pan y dibujos inacabados, donde encontró lo que siempre había buscado: pertenencia. Una noche, al acostarlo, el niño preguntó: «Si mamá no se hubiera desmayado, ¿aún estarías lejos de nosotros?». La pregunta, aunque sencilla, es profunda. Fernando tardó un poco en responder. Quizás sí, pero algo allá arriba se propuso despertarme. El niño, con los ojos entornados, respondió: «Bien, te necesitábamos». Fernando lo abrazó y se quedó allí un rato, sintiendo la respiración tranquila y el peso ligero de ese pequeño cuerpo que cargaba tan gran historia. La carta que una vez había escrito el niño: «A mi padre, si alguna vez lo encuentro», ahora formaba parte de un mural en la asociación fundada por Fernando. Al lado, otras cartas de otros niños. No había allí propaganda ni vanidad, solo testimonios reales de niños que soñaron con ser vistos. Fernando leyó cada uno con atención, ayudando a cada familia tanto como pudo. Había aprendido que el pasado no se puede arreglar con discursos, sino con presencia, con escucha, con constancia. Clara continuó su camino, independiente y firme. Un día mencionó que estaba pensando en mudarse a un nuevo barrio, a una región con más oportunidades. Fernando apoyó la idea. Él sabía que ella merecía espacio para crecer, así como el niño necesitaba horizontes más amplios. No existía ningún vínculo malsano entre ellos. Lo que existía ahora era apoyo mutuo, respeto, un tipo de amor que no necesitaba etiquetas. Cada uno siguió su camino, pero siempre con el otro cerca. En el siguiente cumpleaños tuvieron una pequeña celebración en la nueva casa. El niño ya parecía más alto, más seguro, más ligero. Fernando regaló un cuaderno con tapa azul y el título: «Para que nunca olvides quién eres». Dentro había fotografías, notas e incluso errores gramaticales que habían sido cuidadosamente corregidos. El niño abrazó fuertemente a su padre y dijo: «Estas serán...». Fernando sonrió. «Solo será el primero, hijo». En un momento de silencio, Clara comentó: «Sabes que crecerá y querrás saberlo todo, ¿verdad?». Fernando asintió. «Y cuando llegue ese día, estaré listo, porque ya no huyo de nada». Ella sonrió. «¿Realmente has cambiado?». Él respondió sin dudarlo: «Él fue quien me cambió». Y en ese momento, ambos comprendieron que aquella historia, por difícil que hubiera empezado, había encontrado el camino correcto. No se trataba de perfección. Se trataba de presencia, entrega y transformación. Años después, aquel niño daría su primer discurso en el colegio, hablando de superación. Decía, con los ojos llenos de brillo, que no nació con todas las oportunidades, pero que tuvo suerte de ver a alguien transformarse para él. Al fondo del público, Fernando escuchaba cada palabra con lágrimas en los ojos. No por lo que perdió, sino por lo que reconstruyó. Clara, a su lado, le cogía la mano. El pasado todavía existía, pero ya no dolía. Fue solo un punto de partida.
La vida de Fernando Santa Cruz nunca volvió a ser como era antes, y él estaba agradecido por ello. Los edificios continuaron construyéndose, pero ahora él sabía lo que significaba construir verdaderamente una base sólida, no concreto, sino cariñoso, no de ganancias, sino de cuidados. Y aunque el mundo afuera seguía girando a gran velocidad, él eligió caminar lentamente, junto a su hijo, viéndolo crecer con dignidad, con amor, con todo lo que antes no supo darle. Al final, nadie recordó quién había sido en lo más alto del mercado, pero todos los que lo conocieron supieron en quién se convirtió. Un padre presente, un hombre transformado, un ejemplo de que nunca es tarde para cambiar. La llamada de ese día lo cambió todo. Un grito de auxilio rompió el muro de la arrogancia, rompió el silencio de la ausencia y hizo nacer, donde había culpa, la forma más sincera del amor. Y así fue como Fernando descubrió que, a veces, el verdadero rescate ocurre de adentro hacia afuera. Fernando desperdició años de su vida creyendo que el éxito era sinónimo de poder. Pero solo hizo falta una llamada telefónica y el papá de un niño hambriento para que descubriera lo que realmente importaba. Quizás conozcas a alguien que también necesite una llamada como esta. Comparte este video con él. Si esta historia te tocó el corazón, deja un comentario con la frase «Aún hay tiempo», para que juntos demostremos que el amor puede reconstruir hasta los corazones más fríos. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu presencia aquí hace toda la diferencia. Y recuerda, los verdaderos héroes no llevan capa, contestan el teléfono.